Mefiboset, un hombre con discapacidad desde su infancia, fue olvidado y menospreciado, pero luego de un giro sorprendente en su vida, fue recibido con honores en Israel, llegando incluso a sentarse a la mesa del rey. Esta historia es ampliamente reconocida, porque para muchos, Mefiboset se convirtió en un símbolo de alguien que superó la pobreza, la humillación y el olvido, alcanzando la nobleza y la prosperidad. Sin embargo, es importante recalcar que la historia no termina aquí. Hay una parte menos conocida de la historia de Mefiboset de la que muchas personas evitan hablar, predicar o cantar, y ahora conocerás toda esta historia. Quizás esto se deba a que en esta parte de la historia, Mefiboset fue traicionado y agraviado, perdiendo nuevamente todas sus posesiones. Sin duda, la historia de Mefiboset es inspiradora, pero no es el tipo de ejemplo que la gente suele resaltar. Si quieres saber más sobre todo esto, sigue viendo este vídeo hasta el final, porque a partir de ahora entenderás quién fue Mefiboset y qué le sucedió realmente según la Biblia. Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Sí, era el hijo del mejor amigo de David. Además, era sobrino de otro hombre llamado Mefiboset. Por lo tanto, es importante distinguir entre los dos Mefiboset. El Mefiboset mencionado aquí era hijo de Saúl y su concubina Rizpa. Estaba entre los descendientes de Saúl que David entregó a los gabaonitas para que los mataran. Esta conmovedora historia involucró a Rizpa acampando junto a los cuerpos de sus hijos muertos durante meses para protegerlos de la desgracia de ser devorados por animales, incluido Mefiboset, el tema central de este vídeo. Por lo tanto, Mefiboset, hijo de Jonatán y sobrino del otro Mefiboset que fue asesinado, se salvó de la muerte gracias a la lealtad de David hacia Jonatán. En cuanto al significado del nombre Mefiboset, es objeto de debate, ya que la ortografía original no está clara. En algunas versiones de la Biblia aparece como Meribau, Mefbaal u otras variaciones. El significado puede variar desde héroe de Baal hasta oponente de Baal o el que destroza a Baal. En cualquier caso, la historia de Mefiboset está marcada por tragedias y adversidades desde la infancia. Mefiboset nació como príncipe de Israel, pero su vida cambió dramáticamente cuando su abuelo el rey Saúl, su padre Jonatán y sus tíos mayores murieron en batalla con los filisteos cuando él tenía solo 5 años. Su amante intentó fugarse con él, temiendo que la nueva dinastía eliminara todo el linaje real anterior, como era costumbre en la época. Sin embargo, durante su fuga, Mefiboset cayó de los brazos de su amante y quedó lisiado de ambos pies. Luego lo llevaron a Lo-Debar, una ciudad en la frontera de Galaad, al este del río Jordán. Y posiblemente también fuera conocido como Dibie. El nombre Lo-Debar, o según su pronunciación, Lo-Debar, indicaba un lugar desprovisto de pastos. Sin embargo, contrariamente a lo que algunos puedan pensar, Lo-Debar no parece haber sido un lugar del todo insignificante en su historia. Al contrario, Lo-Debar fue escenario de disputas entre sirios, israelitas y asirios. La idea popular de que Bar Libra era un lugar totalmente sin importancia, un vacío absoluto, es una interpretación de la profecía de Amós, registrada en su libro, capítulo 6. En esta profecía, el nombre Lo-Debar está intencionalmente distorsionado en el idioma semítico. Estilo torciendo las vocales para crear la palabra hebrea que significa insignificancia. El profeta usó este juego de palabras con el nombre Lo-Debar para transmitir el mensaje de que la conquista de Israel no tenía valor, ya que sería efímera y olvidada una vez que Dios permitiera que una nación extranjera oprimiera a la casa de Israel. De hecho, poco después Lo-Debar fue conquistada por los sirios. En Lo-Debar, un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel, asumió la responsabilidad de cuidar de Mefiboset. Más tarde, Mefiboset tuvo un hijo llamado Miqueas. La historia de Mefiboset ganó prominencia cuando David, ahora establecido como rey de Israel, recordó su amistad con Jonatán y el pacto que habían hecho unos 20 años antes. David quería saber si todavía quedaba algún descendiente de la casa de Saúl a quien pudiera mostrar lealtad en honor de su amistad y del pacto hecho con Jonatán. Fue entonces cuando Siba, un antiguo sirviente de la casa de Saúl,
informó al rey David de la existencia de Mefiboset, un joven lisiado que había vivido como fugitivo en Lodebar durante al menos 15 años. Algunas interpretaciones sugieren que la respuesta de Siba a David reveló cierto prejuicio, enfatizando la deficiencia de Mefiboset, insinuando que no valía la pena, que era un inútil para los estándares de la época. Sin embargo, David no tomó esto en consideración e inmediatamente ordenó que le trajeran a Mefiboset. La actitud de David hacia Mefiboset puede verse como una representación de la gracia de Dios extendiéndose a los pecadores, mostrando misericordia y bondad incluso a aquellos considerados indignos. David recibió a Mefiboset con honores, le devolvió las propiedades que pertenecían a Saúl, le permitió sentarse diariamente a la mesa del rey y nombró a Siba como su siervo. Sin embargo, la fiabilidad de Sibe era cuestionable. Durante la revuelta de Absalón, cuando este hijo de David intentó apoderarse del trono de su padre, obligando a David a huir de Jerusalén, Siba se mostró como un traidor y oportunista. Si bien llevó provisiones y suministros a David durante ese momento difícil, también acusó falsamente a Mefiboset, afirmando que el nieto de Saúl codiciaba el trono y creía que reanudaría el reinado de su familia. Desafortunadamente David creyó las mentiras de Siba y, como resultado, entregó todos los bienes, propiedades y riquezas que Mefiboset había recibido a Siba. Esta acción de Sibe fue extremadamente grave, ya que en aquella época una persona acusada de traición a menudo se enfrentaba a la pena de muerte. Más tarde, cuando David regresó a Jerusalén después de la muerte de Absalón, Mefiboset fue a encontrarse con el rey para defenderse y demostrar su inocencia. Cuando Mefiboset finalmente tuvo la oportunidad de hablar con David, el rey le preguntó por qué no se había reunido con él antes. Fue entonces cuando Mefiboset reveló la traición de Sibe y buscó aclarar la verdad. Informó que había perdido la oportunidad de montar en un burro que le había proporcionado Sibe para encontrarse con él, ya que no podía viajar físicamente debido a su discapacidad. Sin embargo, Sibe lo abandonó e ideó un plan para acusarlo de traición. Durante el periodo en que David tuvo que huir de Absalón, la Biblia registra que Mefiboset expresó profundo arrepentimiento por él, como era la práctica de la época. Esto incluía no lavarse los pies, no cambiarse de ropa y no recortarse la barba. Esta actitud demostró claramente lealtad a David, indicando que él no apoyó el plan de Absalón y nunca codició el trono. Después de escuchar la versión de la historia de Mefiboset, parece que David le creyó. Sin embargo, propuso que la herencia de Mefiboset fuera compartida con Siba. La Biblia no proporciona detalles sobre por qué David tomó esta decisión. Algunos estudiosos sugieren que quizás el rey no quiso pedir cuentas a Sibe por su traición, posiblemente debido a su frágil estado emocional en ese momento. Otros interpretan que David pudo no haber estado seguro de la veracidad de la explicación de Mefiboset. En cualquier caso, David adoptó una posición neutral para resolver el conflicto. Sorprendentemente, Mefiboset decidió renunciar a toda su herencia, permitiendo al traidor conservar todas sus propiedades. Demostró que su verdadera preocupación se centraba en el bienestar de David. En este punto, la declaración de Mefiboset al rey reflejaba su carácter. Y dijo a David: «Déjale todo ahora que mi señor el rey ha regresado sano y salvo a su casa». Aunque la historia de Mefiboset es ampliamente conocida a través de sermones y predicaciones, a menudo se malinterpreta. Desafortunadamente, la gente tiende a recordar la historia de Mefiboset solo en contextos relacionados con la prosperidad. Sin embargo, es un desafío predicar sobre el mismo hombre lisiado que, a pesar de haber sido agraviado y agraviado, se mantuvo fiel a sus principios. Aún más difícil es resaltar su actitud altruista al renunciar a todos sus bienes materiales y sin importarle que su enemigo personal se apoderara de todo lo que era suyo. La verdadera esencia de la historia de Mefiboset no es la prosperidad, sino el carácter de un hombre justo que, a pesar de las tragedias y las dificultades, mantuvo su integridad. Para él, lo que realmente importaba no eran las riquezas materiales, sino su compromiso con el propósito soberano de Dios para su pueblo. Si ya conocías la historia de Mefiboset en la Biblia, compártela en los comentarios.
Además te dejo aquí un vídeo para que veas sobre la historia de las dos hijas de Lord si quieres profundizar aún más tus conocimientos, y no olvides compartir este vídeo con tus amigos, y recibir nuestros próximos vídeos. Solo suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Que Dios bendiga tu vida y hasta la próxima.